La más cordial de las bienvenidas a usted que se prepara para recibir todo un cúmulo de información que gracias al sacrificio de muchos hermanos y hermanas en tiempos de guerra ofrendaron su vida para poder tener la oportunidad de informarle lo que en la mayoría de medios no se le cuenta. Le saluda su servidor Víctor Sánchez y junto al equipo de comunicaciones del FMLN estamos listos para llevarle en un recorrido nacional e internacional. Saludos a quienes nos ven o nos escuchan por la frecuencia de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente y por supuesto a usted que nos sintoniza desde su dispositivo móvil dentro o fuera de nuestro país. Comenzamos su espacio, Frente Informativo. Acontecer legislativo. Iniciamos esta emisión conociendo el trabajo que se realiza en la Asamblea Legislativa. Llegamos al mes número 11 aprobando una iniciativa contemplada para situaciones temporales porque se confía que las autoridades podrán resolver de forma rápida al contar con funcionarios capaces y con visión de país. ¿Cuál es la realidad? Mercedes Alvarado nos presenta la siguiente nota. El oficialismo aprobó por 11ª ocasión la prórroga del régimen de excepción, a pesar de las fuertes críticas internacionales por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos de población inocente. Respecto a ello, la diputada Marlene Funes destacó que con esta prórroga se pone en riesgo a la población inocente, que puede ser una víctima más de captura arbitraria. Aquí hemos denunciado los casos puntuales de violaciones a derechos humanos. Familias salvadoreñas, en este pleno legislativo tenemos eruditos tan avanzados que han hecho una clasificación de seres humanos, a los que algunos le otorgan derechos y a otros no. Pero desde el momento en que son detenidos, cualquier salvadoreño, desde que lo capturan, es publicado como maldito delincuente terrorista, aunque muy probablemente sea inocente. Nosotros lo que pedimos es que el sistema funcione. Más de 7,000 denuncias por abusos de autoridad. En medio de más de 60,000 detenidos, justo y oportuno sería que se revisen esos casos. Mientras tanto, la diputada Anabel Belloso insistió que el gobierno debe transparentar la política de seguridad e implementar políticas de prevención y de respeto a los derechos humanos. No es aceptable que el gobierno diga o se refiera a estas miles de personas que son inocentes y han sido capturadas por el régimen, bajo el esquema del régimen de excepción, se refiere como margen de error, como que son, efectos colaterales, como le llamaron en un inicio. Hoy han reconocido públicamente, incluso de voz del presidente, que hay personas inocentes ahí capturadas. Si las instituciones funcionaran, si realmente existiera una política pública en materia de seguridad, no tendríamos personas inocentes ahí, porque al final a quien se le capturara es porque hay una prueba suficiente que tiene un vínculo con las pandillas. Es que el gobierno tiene obligación de generar seguridad a la ciudadanía. ¿Cómo lo hace? Es lo que hemos estado cuestionando. A la fecha se registran 102 personas fallecidas en centros penales a manos del Estado, más de 7,000 denuncias por detenciones arbitrarias y casi 70,000 detenidos. En el trabajo que está realizando la Comisión de Obras Públicas, se visualiza una ley o reforma de ley que a futuro, de ser aprobada, podría agravar la situación económica de todos los salvadoreños. Este producto de querer legislar únicamente desde el punto de vista del empresario de transporte y no desde el usuario, que es quien al final termina siendo el más afectado. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa estudia la posibilidad de regular el servicio de transporte vía aplicaciones digitales y entre las propuestas suena la posibilidad de una cuota mínima de $4 o incluso una tarifa fija de 75 centavos por kilómetro recorrido. Marlene Funes
diputada y miembro de la comisión, expuso su preocupación frente a estas propuestas y considera fundamental escuchar a los usuarios, ya que afectaría a sus bolsillos. A mi juicio, debería de crear foros regionales o foros departamentales donde los usuarios vayan a expresarse, porque únicamente se está escuchando al lado de los motoristas y a los dueños de las aplicaciones, pero no se está escuchando a los que hacemos uso de este servicio. Entonces sería una dinámica interesante que la Comisión de Obras Públicas pudiera hacer foros departamentales donde los usuarios o los interesados vayan y expongan. Además, cuestionó cómo se le está dando más énfasis a nuevas empresas para transportar pasajeros, los cuales quieren imponer una tarifa obligatoria y hasta obtener copia del DUI de los usuarios, vulnerando su privacidad. Lo que no me parece correcto, pero no sé al final qué van a pensar ustedes, los salvadoreños que hacen uso de este transporte, es que tanto WON como esta empresa Jalon piden que se legalice y por ministerio de ley estén obligados todos los usuarios a dar copia de su DUI y dar todos los datos de su DUI a estas empresas. Creo que eso no sería conveniente porque al final los datos pueden ser utilizados para otros fines o para cometer ilícitos. Sería bueno quizás acá que el Estado salvadoreño pueda intervenir y que quien sí puede tener y quien ya tiene una base de datos de todos nosotros, pues son las instituciones del Estado. Funes considera que estas nuevas empresas no tienen medidas de protección de datos para evitar cualquier falsificación. Además, quieren que se les ponga cámara de seguridad, que se les indemnice a los motoristas por parte del Estado. Ante el aumento considerable de los precios no solo de la canasta básica, sino de toda la cadena productiva en nuestro país, cada día los salvadoreños y salvadoreñas ven sumamente reducidas las posibilidades de subsistencia, recurriendo a endeudamiento y ante la mirada pasiva y desinteresada de las autoridades. Es más, jamás se ha vuelto a escuchar sobre el tema del salario mínimo. Mercedes Alvarado nos presenta el siguiente despacho. En los últimos días ha destacado en los medios el alza desmedida de productos de primera necesidad, tales como el queso y los huevos. Esto afecta directamente a la calidad de vida de la población. Respecto a esta situación, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, considera que el salario es insuficiente para cubrir la canasta básica de las familias salvadoreñas. Bueno, nosotros en el 2021 que inicia esta legislatura, una de las primeras propuestas que incorporamos a la Asamblea Legislativa fue una reforma al código que estableciera eso, la revisión anual. Es algo más apegado a la realidad, pues no esperar tanto tiempo para hacer una revisión y que no se quedara solamente en revisión, porque el código manda a eso, ¿verdad? Y que ya es el Consejo Nacional del Salario Mínimo el que obviamente decreta un incremento, pero que hubiese también al menos cada 2 años un incremento, o sea, revisión anual y como mínimo cada 2 años un incremento. Durante la entrevista radial, la diputada Belloso afirmó que hay una incoherencia por parte del gobierno, ya que en su publicidad afirma ayudar a la población, pero en la práctica es incapaz de garantizar condiciones dignas para la vida. Si este gobierno quisiera realmente ayudarle a la gente con los principales problemas de la gente, tiene los votos en la Asamblea Legislativa para hacerlo, pero no lo hacen. Y yo creo que nadie puede estar en contra de mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que además como un efecto cascada ayuda a dinamizar la misma economía en el país. Según datos oficiales, solo en el último año la canasta básica aumentó en un 7%, algo que afecta significativamente el bolsillo de la población. Vamos ahora con la doctora Iliana Vigil, quien nos tiene información importante en la siguiente cápsula médica. Cápsula médica. En esta ocasión hablaremos sobre el rotavirus. El rotavirus es un virus altamente contagioso que afecta principalmente a niños menores de 5 años y adultos en edad avanzada. Sus síntomas principales son vómito, diarrea que puede durar entre 3 a 8 días, fiebre mayor de 38 grados y en algunos casos dolor abdominal y falta de apetito. ¿Cómo se puede transmitir esta enfermedad?
El rotavirus es un virus altamente contagioso, que lo encontramos en las personas infectadas. Este puede estar presente en las heces desde 2 días antes hasta 10 días después de haber presentado la sintomatología. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad producida por el rotavirus? La parte más importante es la vacunación. Por lo tanto, invito a los padres a que cumplan con el esquema de vacunación de sus recién nacidos, ya que a los 2 y 4 meses de edad se aplica la vacuna contra el rotavirus. Además, es de suma importancia que se lave adecuadamente las manos después de ir al baño, al cambiar los pañales de su bebé, antes de preparar los alimentos o antes de consumirlos, ya que de esta forma se puede estar previniendo que usted pueda estar ingiriendo heces infectadas con rotavirus. Otro punto importante es mantener limpios los espacios en los que su bebé se mantiene cotidianamente. Recuerde que si su niño presenta los signos y síntomas que hemos mencionado en esta cápsula, es de suma importancia que asista inmediatamente al centro de salud más cercano, ya que la deshidratación grave es una de las complicaciones que pueden verse en esta enfermedad. No olvide mantenerse al pendiente de las cápsulas médicas, ya que estaremos dando la información necesaria para prevenir las enfermedades que día a día pueden llegar a afectar a su familia. Iniciamos el bloque de nacionales. A un año de terminar su paso por el Ejecutivo y por la Asamblea Legislativa, el actual gobierno se apropió de los recursos que iban destinados para los 262 municipios del país, dejando en el limbo programas sociales, becas, ayuda directa a afectados por desastres causados por efectos del cambio climático y así una serie de innumerable cantidad de acciones propias de cada alcaldía. Ampliamos sobre este tema en la siguiente nota. Nacionales. La crisis financiera de las alcaldías no solo afecta las actividades administrativas, sino que afecta el desarrollo social de sus pobladores. La diputada Dina Argueta comentó que durante sus visitas a los territorios, la población denuncia la poca capacidad de las comunas para poder resolver los problemas inmediatos. Entonces, vamos a las comunidades y parte de los problemas que la población está manifestando ahora son también problemas no resueltos por las municipalidades. Claro. Entonces el tema de los mismos caminos vecinales, el tema del agua potable, el tema de la energía eléctrica, desde lo más básico, incluso desde aquellas acciones que la municipalidad en otros momentos había estado subsidiando, como es el tema de proyectos y obras varias. La diputada consideró que las afectaciones por falta de los recursos afecta de mayor manera a las alcaldías pequeñas, que carecen de una actividad económica grande y donde las familias acudían a buscar auxilio en última instancia. Entonces, eso en estas alcaldías pequeñas, por decirlo así, tiene un impacto mucho más grande. La afectación directa es a la gente, a la población, que le disminuye su calidad de vida, que tiene menos posibilidades, que no tiene a dónde siquiera buscar una alternativa o buscar una ayuda, porque las municipalidades, en este caso las alcaldías, eran ese lugar primario donde la gente llegaba, incluso donde la gente llega que se murió un familiar y no hay para el ataúd. Este gobierno redujo el FOE desde el 10% del presupuesto general de la nación a tan solo el 1.5%, una medida de gran impacto negativo para las alcaldías. Y las amenazas del Ejecutivo al trabajo territorial que realizan los gobiernos municipales no se detiene solo en el aspecto económico, ya que muchos alcaldes se han visto amenazados por renunciar al partido político que representan. En la siguiente nota, Mercedes Alvarado nos brinda más información. En los últimos meses, muchas alcaldías se han visto en situaciones complicadas por falta de recursos y han denunciado que la Dirección de Obras Municipales no les toma en cuenta, debido a que son municipios pequeños que no representan un caudal electoral representativo para el gobierno. El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara,
compartió su valoración sobre la crisis de las municipalidades. Hay un descontento con el presidente de la República, hay un descontento en las comunidades por los gobiernos locales. Las alcaldías a nivel nacional están sufriendo una embestida, están amarrados de manos y pies y les han quitado autonomía. El mismo presidente que habló de aumentarles los fondos FODES, ahora se los quitó de 10 a 1.5, elevarles el FODES para que puedan servirle a la comunidad. Es decir, Julio, concluyo, esa oferta de campaña, esa esperanza de los municipios, de las comunidades, que ahora en esta administración iban a tener todos los recursos y que iban a estar mejor, sin pena ni gloria, los alcaldes de Nuevas Ideas. Recientemente, algunas alcaldías de Morazán del partido oficialista decidieron crear una tasa municipal por descarga de productos para el comercio, frente a lo cual la Presidencia de la República los amenazó de cárcel. Ahora que están haciendo algún esfuerzo, algún intento equivocado, por supuesto, para recoger fondos, los amenazan, el mismo presidente los ha amenazado y lo relaciona con el tema de pandillas, las extorsiones. Y dice el presidente, esto va encaminado a lo que los mareros estaban haciendo, la extorsión. Por favor, tratar así a sus alcaldes, aquellos que pusieron la cara para ganar alcaldías y también ayudarle al presidente, movieron a su gente porque son líderes en sus territorios. Sí. A la fecha, otras alcaldías como la de Tecapán en Usulután han tenido que trabajar sin energía eléctrica a falta de fondos para funcionar. Mercedes Alvarado ya está lista para darnos a conocer un poco del panorama internacional. Internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que consultará ante el Grupo de Río, que incluye a países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, si se entrega a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, por considerar espurio al gobierno de Dina Boluarte y no querer legitimar un golpe de Estado. En conferencia de prensa, el mandatario recordó que cuando se celebraría la reunión para realizar la entrega a Perú, no le permitieron al entonces presidente Pedro Castillo salir del país. Asimismo, destacó que cuando el Ejecutivo mexicano iba a visitar Perú, detuvieron a Castillo, por medio de lo que él calificó de golpe de Estado técnico, con carácter ilegal, arbitrario y antidemocrático. Nos vamos hasta el sur, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó la zona afectada por las lluvias en el estado de Sao Paulo para atender la emergencia que ha desencadenado deslaves de tierra e inundaciones con un saldo preliminar de 36 fallecidos. Las autoridades brasileñas continúan en las labores de búsqueda de al menos 40 personas tras el fuerte temporal de lluvias que azotó el litoral de Sao Paulo el fin de semana. Chile también se mantiene en emergencia debido a incendios forestales. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, actualizó la información sobre la situación de los 260 focos activos de incendios forestales, de los cuales 77 se combaten actualmente en la región centro-sur de Chile. Hasta el momento, las llamas consumieron 429.000 hectáreas, destruyeron 1.987 viviendas y dejaron más de 7.000 damnificados. Nos trasladamos en estos momentos para el Foro 1316. Ahí nos encontramos con el invitado para esta semana en el segmento de entrevista, Verdad Legislativa. La entrevista. Estamos una vez más con usted en esta segunda parte de este programa en el cual le brindamos información importante sobre lo que acontece en nuestro país y también en el mundo entero. En la entrevista de esta ocasión tenemos como invitada a la diputada Marlene Funes, diputada propietaria por el departamento de Usulután. Diputada, gracias por estar con nosotros en su programa Verdad Legislativa. Gracias a usted, Víctor, y también a la audiencia de este programa Verdad Legislativa. Un saludo muy especial a mi querido departamento Usulután, que en un tiempo fue conocido como el granero de la República, pero que poco a poco se está desmantelando. Sabemos, diputada, que en el departamento de Usulután usted tiene una acogida bastante grande entre las comunidades. Sabemos que hay comunidades, asociaciones, directivas que siempre están conectadas con usted cuando hace también los en vivos y están pendientes de toda la información y todo lo que usted le brinda a esas comunidades. Un saludo muy especial para esas comunidades. Exacto, es que mi cercanía con las comunidades viene precisamente que yo vengo de una comunidad
forme parte de las comunidades eclesiales de base, no es una cuestión tanto política, sino que también un vínculo de fe, un vínculo personal, un vínculo de amistad, y creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que cuando no llegas a la gente solo cuando querés llegar a un cargo público, sino que el contacto es permanente, y lo hemos tratado de mantener, y ojalá que se mantenga por muchos años, antes, durante y después del ejercicio público. Así es importante entonces esa cercanía con la población, porque eso también permite que cuando usted habla de los diferentes temas de nación, de coyuntura nacional, sea muy bien recibido también ese mensaje. Bueno, dentro de nuestros diputados, una de las que más seguidores tiene y la que más visualizan las personas que están conectadas a través de las plataformas digitales es a usted, ¿no? Una de las ventajas de escuchar a la gente es que cuando escuchas a la gente de verdad, cuando hablas con ellos y no solo llegas a hablar y hablar, sino que escuchas, en verdad pones atención con diferentes temas que pasan en el país. Cuando yo tomo la palabra en el pleno legislativo, cuando yo me siento en ese curul, cuando yo enciendo el micrófono, no estoy hablando yo estoy hablando lo que la gente me cuenta allá, y no son historias cualquiera, es el día a día de la comunidad. Eso es ir y escuchar, no solo ir a hablar, sino entablar esa conversación, y creo que eso es lo que hace que la gente se sienta identificado. Cuando yo hablo del régimen de excepción, cuando yo hablo de las injusticias que se están cometiendo, cuando yo hablo de la situación económica, no es porque a mí se me ocurrió, es porque yo he ido a escuchar a la gente. Cuando tomo ese espacio y hablo, no lo hago por mí. O sea, no es Marleny Funes la que está hablando, Marleny Funes está transmitiendo el mensaje de la gente. Así es. Y el impacto del mensaje es todavía mucho más efectivo cuando se tiene la solvencia moral y de vida para poder afrontarlo. Hablemos un poco, diputada, de los diferentes temas de coyuntura nacional. El primero que me gustaría que usted conversara y también le transmitiera a la población que nos ve es el tema de que poco a poco en nuestro país, no poco a poco, desde que comenzó este gobierno, se ha venido de forma gradual haciendo institucional la corrupción en el país a través de diferentes leyes que se han ido aprobando. ¿Cómo está esa situación, diputada, ¿no? ¿Por qué podemos decir de que la corrupción hoy es legal en nuestro país? Fíjate que a partir de la llegada de este gobierno, empezó con una asamblea adversa. Entonces la asamblea de alguna manera ponía frenos o ponía algunos requisitos para el uso de los fondos públicos, porque cuando se es funcionario público, el dinero que administras no es tuyo, sino que es de la población, es de la colectividad, sale del pago de tus impuestos, del pago de mis impuestos y del pago de los impuestos de todos. Entonces, la Asamblea Legislativa era una especie como de ente contralor o que vigila, y que también daba aviso a las demás instituciones del Estado. A partir de la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, debo decirte, la dinámica cambia completamente. Entonces, para aprobar una ley en el país necesitas 43 votos. El pueblo, bien o mal, le dio al partido en el gobierno más de 60 votos entre aliados y partidos afines al presidente. Entonces, de alguna manera, te das cuenta de que inician primero haciendo algunas acciones que no son correctas. En nuestro país, por ejemplo, existía la ley de responsabilidad fiscal que establecía que no podías aprobar un proyecto si este proyecto no tenía financiamiento, y había que darle seguimiento a la ejecución de este proyecto. Así funcionaba El Salvador, quizás con defectos, quizás a algunos les gustaba, quizás a otros no, pero hoy el país funciona de una manera diferente, donde al tener el poder total, al tener el poder absoluto, podés manejar las instituciones del Estado, y si una ley no te gusta, podés cambiarla porque necesitas 43 votos, y si tenés más de 60 votos, obviamente no perdés la oportunidad para hacerlo. Es así como en el país, poco a poco, lo que antes era visto como algo ilegal, como era visto como un acto de corrupción, hoy se ven como actos normales porque están apegados a la legislación que ha sido creada por el mismo que controla el poder. Y quizá aquí nosotros en la deducción de responsabilidades decir, ¿será que es culpa del que ostenta el poder total o será cobardía de los que le rodean? Porque si esta Asamblea Legislativa, por ejemplo, quisiera hacer efectivos los mecanismos de control, pudiera, porque incluso las mismas leyes que se aprueban acá tienen ciertos mecanismos de control que no son completos, pero que se podrían accionar.
Pero esta Asamblea Legislativa hace como lo más fácil, ¿no? No ve, no oye, no habla, porque eso también le garantiza a los diputados mantener un curul en las próximas elecciones. Esta servidora, ¿por qué denuncia y por qué dice, mire, de nada me sirve a mí venir y decir sí cuando hay que decir sí, o decir no cuando hay que decir no, y pasar solo venir a ganar el salario? No, nosotros como FMLN proponemos y también hacemos las observaciones necesarias. Por ejemplo, en El Salvador se quedó ya aprobado un préstamo para el tema del Hospital Rosales, ¿no? Todos conocemos eso. Ya van 3 diseños diferentes, pero ¿cómo puedes decir este gobierno no ni entrega el hospital, ni entrega el dinero, no sabemos nada? Fácil, porque el gobierno creó la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, y lo que hace es, después de que crea la DOM, que la DOM tiene su propia ley de compras y adquisiciones, que no se regía por la ALACAP, mucho menos se va a regir por la ley actual. Entonces lo que hace es decir, ahora el Rosales lo va a construir la DOM. Entonces eso ya legalizaste un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que lo respalda. Entonces por eso nosotros decimos, en El Salvador poco a poco se está legalizando la corrupción. Incluso las prácticas de nepotismo que antes fueron muy señaladas, muy cuestionadas, incluso esta servidora cuestionó, y creo que miles de los salvadoreños que vivimos en este hermoso país cuestionamos el hecho de que el hijo, el sobrino, el nieto de un funcionario público estuviera ostentando un cargo público. Fue muy cuestionado, pero hoy pareciera que hay nepotismo, pero ese nepotismo es bueno, y te dicen que son plazas ad honorem. Pero en una crisis te dicen, yo tengo una plaza de honores, ¿no? Tú eres el presidente y tú dices, no tenemos dinero, y te digo yo, que tengo una plaza de honores, Víctor, puede usar mi salario para salir de la crisis. O sea, momento, ad honorem es que no estás ganando. ¿Qué dinero estoy poniendo a tu disposición? Entonces aquí pasan dos cosas. O nos están viendo la cara a los salvadoreños, o nosotros somos demasiado inocentes para no comprender esos mensajes. Entonces nosotros normalizamos la corrupción, la legalizamos, normalizamos el nepotismo, y nos viene el oficialismo con el discurso de siempre. Los corruptos son arena FMLN, nosotros no, y caemos en un juego bien penoso. Y yo lo he dicho en el pleno, no sé si ustedes me han escuchado. Hoy en El Salvador, el discurso de la nueva clase política parece que fuera, tu corrupto es menos corrupto que el mío, o el tuyo es más corrupto que el mío. Es más, también la población lo dice. No, y la población lo dice. Eso es lo risible del caso, que la población inclusive dice. Hay una frase muy popular en los que están escribiendo en redes sociales constantemente, si antes lo hicieron, ¿por qué se quejan hoy? Normalizás porque llegas a ese grado ya de conformismo. Yo te digo una cosa, que la mayoría esté de acuerdo no significa que eso sea correcto o sea legal. Yo lo he dicho siempre. Ya la mayoría puede decir, ay, si aquel robó y ¿por qué no puede? Pues bueno, hay un comentario recurrente en mis redes sociales, si aquellos robaron, también tiene derecho a robar. O sea, nosotros como pueblo estamos en una situación que me pega es por mi bien, me roba es por mi bien, me castiga es por mi bien, y eso no puede ser así. Yo creo que eso habla muy mal de nosotros como sociedad, porque si le exigís a uno que no sea corrupto, también al otro tenés que exigirle. Es más, la exigencia y la transparencia y el rendir cuentas tiene que ir creciendo de forma gradual en nuestro país si queremos llegar a un desarrollo como nación. Sí, y como siempre decimos, mire, el punto aquí es que el servidor público, el funcionario público, a excepción de los diputados de la Asamblea Legislativa, que esos no manejamos dinero del Estado, a excepción de los jefes de fracción, que ellos sí manejan fondos del Estado, lo que se le asigna para cada diputado, pero el resto de diputados no manejamos fondos públicos. Pero lo que hace la Asamblea Legislativa es autorizar préstamos, autorizar transferencias de cartera de Estado, de una cartera de Estado a otra. De alguna manera también administras, pero no de manera en efectivo, tangible, pero debes de tener responsabilidad, porque yo pienso una cosa, si es mi dinero el que yo me he ganado con mi salario, yo lo voy a gastar como yo quiero. Si yo quiero, me lo bebo, me lo fumo, me lo gasto, lo regalo, lo quemo, porque es mi dinero. Pero el dinero de otro
lo mínimo que yo puedo hacer por decencia, por lo menos, es garantizar que se va a invertir en lo que se debe de invertir. Esa es una visión. Puede ser de que la gente que me está viendo diga, no, lo que pasa es que decirle a tus presidentes que devuelvan lo robado. Yo también podría decir lo mismo, ¿no? Digámosle a los funcionarios del Estado que expliquen las compras que se hicieron durante la pandemia y los 12 posibles casos de corrupción que descubrió la CICIE. Y entonces entramos a la cancha. ¿Quién es más corrupto, el tuyo o el mío? Y no debería de ser así. Lo correcto sería que el que debe, que pague. Que el que robó, que devuelva lo robado. Que el que chivió, que devuelva lo chiviado. Que el que se agarró los fondos de pensiones, que le quitó el 25% a la clase trabajadora, que también devuelva el 25% y que devuelva lo cotizado. Aquí no es una cuestión de banderas políticas, aquí es una cuestión de lo que se hace bien y lo que hace mal, lo que se hace mal. Aquí la cuestión son temas de nación y que nos afectan a todos en la parte económica. Este tema que estamos hablando va muy relacionado con la falta de transparencia también en las instituciones, no solamente en el Ejecutivo, sino en muchas instituciones del Estado. Hay una falta de transparencia. Hoy nadie puede decir, mire, necesito que me dé esta información porque necesito saber en qué se ha gastado, necesito saber a dónde fue a parar el dinero, por ejemplo, de las ganancias del Bitcoin, si en algún momento hubo ganancia, ¿a dónde está ese dinero? Entonces, hablemos un poco acerca de ese tema, diputada, la transparencia en nuestro país. Y la pregunta sería, Víctor, ¿qué tanto le interesa a la población la transparencia de los fondos públicos en este país? Bueno, durante los gobiernos del FMLN se fomentó y fortaleció el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿A la gente le importó? No le importó. ¿Cómo fue que la gente se dio cuenta de los viajes de los ministros, de los viceministros, de los diputados, de las diputadas? Fue a través de oficios presentados por ONGs o por organizaciones sociales que hacían, o sea, el pueblo en sí, la población, la señora que vende tomates, la señora que vende tortillas, nunca ha ido al Instituto de Acceso a la Información Pública y decir, quiero conocer, por ejemplo, los gastos en viáticos de la Asamblea Legislativa. No, porque la gente está pensando en su día a día. Y el oficialismo sabe eso. ¿A quién le interesan esos datos? A quienes pueden publicarlos, a quienes pueden exigir transparencia. Entonces lo que el FMLN hizo fue, aquí está toda la información, vamos a ser transparentes. Y ahí tú veías a diferentes medios de comunicación publicando la lista de viajes, los viáticos, los asesores, los asistentes, y eso generó en la población una percepción, ¿verdad?, de que estos mucho viajan, de que estos mucho gastan. Y yo te quiero decir una cosa, hoy con la reserva de la información pública, y te voy a dar un dato, antes los diputados de la Asamblea Legislativa tenían hasta $12,000 un presupuesto como monto para contratación. Hoy es de $14,000, ¿ya? Después de que dijo la asamblea actual, la nueva asamblea, que iba a acabar con los privilegios, no lo ha hecho. Por ejemplo, cada diputado tiene derecho a 4 PPIs, yo uso 2. Pregúntenle a los diputados de Nuevas Ideas a cuántos ha renunciado. O sea, entonces la transparencia, ¿qué tanto está interesada la gente en transparencia? Es bueno, ¿sabe por qué es bueno? Porque eso a usted le permite tomar decisiones acertadas. Porque aquí fue, quitemos a los diputados viejos porque malversan fondos, porque muchos viajan, porque gastan en asistentes. Es más, hay una diputada que ella, cuando se va la luz, ella alumbra, porque ella dijo en una entrevista, ella es brillante, pues, ella dijo en una entrevista de televisión, cuando llegue a la nueva Asamblea Legislativa, dijo, no vamos a tener asesores. Y tienen asesores, o sea, son mentirosos, pues, pero ¿qué es lo que ellos hacen para que usted y yo y los demás no nos demos cuenta? Ocultar la información. Y como dice un dicho muy conocido, ojos que no ven, corazón que no siente. El pueblo no ve que se están gastando su dinero, que se lo están chiviando, que lo están usando en actos de corrupción, pero como usted no ve, usted no siente, usted no critica, usted no dice nada. Entonces, a mayor ocultación de la información, mayor capacidad de la gente de poder opinar y de poder tomar una decisión. Y yo quiero retar a los que me están escuchando, enumeren cuáles eran esos privilegios de los que gozaba la asamblea pasada y a cuántos han renunciado los diputados actuales, y entonces hablamos de transparencia y hablamos de corrupción. Y que por cierto también cuando ellos llegaron o antes de llegar a donde están sentaditos decían que ellos iban a luchar contra todo eso, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. La junta directiva de la asamblea pasada, en una subasta pública,
subastó, valga la redundancia, las camionetas que le fueron dadas a la junta directiva. Y todos los medios de comunicación diciendo que estos diputados abusivos se habían agarrado las camionetas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces viene la junta directiva y las vendió, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan eso. ¿Han visto ustedes que estos diputados hayan renunciado a esos carros? Pregunto, porque uno aquí en la asamblea ve cosas. Entonces, ¿dónde está esa transparencia? ¿Dónde está esos combates a actos antiéticos que supuestamente se daban aquí? Y eso nos lleva a otro dicho muy popular: el que habla de la pera comérsela quiere. Si es que el problema no eran los viajes, el problema no era que aquí se contrataban muchos asesores, el problema era que los contrataba otros y viajaban otros. Hoy, como los que viajan son ellos, no hay problema. Y como la gente no ve, no opina, no dice nada. Pero si alguien quiere ir, por ejemplo, los medios de comunicación son los que más van y presentan oficios. Y lo que le regresan es una carta diciéndole: esta información ha sido declarada bajo reserva por los próximos 7 años. Como decimos, tenga para que se entretenga, porque de ahí no pasa. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Sí, quizás aquí en este sentido, un poco abonando lo que dice la diputada, si el gobierno dejara el acceso a la información pública en este momento en manos de todas las personas, el otro año la percepción, o este mismo año, la percepción de cómo está haciendo las cosas el gobierno cambiaría. Seguramente, porque si usted, es que mire, si usted conoce bien su entorno, si usted sabe a lo que se está enfrentando, usted puede tomar mejores decisiones. Pero si usted no ve y lo único que tiene es un bombardeo comunicacional de que estamos haciendo bien las cosas, entonces usted, como está preocupado en su día a día, en sobrevivir, en el alto costo de la vida, en todos los problemas diarios que nosotros tenemos como salvadoreños, usted está preocupado, la gente del campo, que ya viene la siembra de maíz, que luego viene, la gente está ocupada en un montón de cosas, ¿ya? Y no hay ningún medio de comunicación que hoy tenga acceso a los gastos, a los viáticos, a los viajes, a las contrataciones. Como eso no existe, entonces no hace bulla, no hace ruido, no genera, y esto te puede convertir a la falta de transparencia, a la corrupción y al nepotismo en un cáncer silencioso que poco a poco te está matando, y por encima te ves bien sano, te ves bonito, pero por dentro te está consumiendo, y eso es lo que le está pasando al país. Bien, qué interesante entonces la postura y también la reflexión que nos hace diputada. Hace poco fue presentado también en la Comisión de Obras Públicas una iniciativa que ha despertado también un poco la preocupación en gran parte de la población salvadoreña, porque todos acostumbrados a utilizar transporte privado a través de plataformas digitales, que obviamente le hizo la competencia a los taxis durante mucho tiempo y bajó los costos en trasladarse de un lado a otro. Pero fue presentada una iniciativa por una asociación de motoristas, ¿no?, de conductores, que dicen de que había que fijarla en $4 la tarifa mínima. Sí, mire, en la Comisión de Obras Públicas es una comisión bastante compleja que emite dictámenes favorables, se firman pero no bajan al pleno. Así tenemos desde el año 2020 una reforma a la Ley de Transporte Público y Transporte de Pasajeros. Luego tenemos en el 2021 una nueva ley de transporte público y recientemente salió una reforma ahí de esta misma ley. 2 dictámenes que ya están aprobados en la comisión, pero que no bajan al pleno legislativo. Por eso digo, es una comisión bastante compleja. Y hoy llegan y dicen: vamos a escuchar a los diferentes sectores para ver el tema de las plataformas digitales que prestan el servicio de transporte selectivo de pasajeros. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Ya se llamó, ¿quién los invita? Me imagino el presidente de la comisión. ¿A quiénes invita? Personas afines a ellos. Llega una empresa digital que se llama One, donde dice: mire, nosotros queremos que, por ejemplo, todos los usuarios nos manden el DUI y tener nosotros una base de datos de los salvadoreños que usan nuestra aplicación. Complejo, ¿no? Que tú estés regalando tu información a diestra y siniestra y sin ningún control estatal. Eso es un poquito peligroso. Luego llaman a esta asociación de motoristas, que ellos se han agrupado, no son todos los del país, debo decirlo, sino que es un grupo de personas que tienen
objetivos en comunes y problemas en comunes. Y ellos traen una propuesta que a mi juicio, como lo externé en la comisión, no es acorde a nuestra realidad, porque si bien como usted lo ha mencionado, Víctor, ¿cuál ha sido el éxito de estas plataformas digitales? Por la comodidad, por lo barato y por lo seguro, ¿verdad? Entonces usted llega más rápido, le cobran menos, entonces usted opta por este medio de transporte. Pero si usted, su propuesta como motorista es, póngale $4 mínimos, no importa la distancia recorrida, ahí ya se complicó. Sí. Y complicó también a los usuarios. Y dice, también queremos que por kilómetro recorrido sean 75 centavos de dólar que me va a pagar. Y va a empezar a correr desde que yo inicio, es decir, desde que la aplicación me dice, por ejemplo, usted está acá en la asamblea, pero el Uber está en Metrocentro. Usted va a empezar a pagar desde que empezó a correr el de Metrocentro para acá, la ida y vuelta, o ya hasta donde lo va a llevar. Porque en ese tiempo, dicen ellos, nosotros hemos gastado combustible y puede ser que sea cierto. Pero es bastante excesivo el precio. No hay un documento base, no tenemos un documento base para estar estudiando. Nosotros como FMLN es bien complicado decir, aquí tenemos una propuesta, porque todas las propuestas que nosotros llevamos dicen no pasan o no las agendan. Entonces yo creo que lo que se debe de pensar en este tema, como bien se lo decíamos a los motoristas, todos somos salvadoreños. Y ellos andan luchando por sobrevivir. Así es. Aquí las grandes ganadoras son las multinacionales, que no sé si son transnacionales o son multinacionales, porque al final es una aplicación digital que vos andas en tu teléfono y que no sabes ni quién es el dueño, ni dónde tiene la sede, no sabemos muy poco. E incluso me atrevería a decir que todavía estamos en esa telaraña de nombrarles jurídicamente qué son y de establecer quiénes son los responsables de estas aplicaciones. Los motoristas andan ahí porque a la falta de empleo, bueno, algunos tienen que alquilar vehículos para poder prestar este servicio, pero el mayor porcentaje se lo lleva la aplicación. O sea, también aquí esta nueva ley o este embrión de ley que salga de esta comisión debería de ser una ley donde los salvadoreños no salgamos perjudicados, es decir, ganar, porque el dueño del vehículo es su medio de vida, o sea, de eso vive, de eso come. Y el que usa el servicio lo hace también por comodidad y por necesidad, ¿verdad? En esta parte, diputada, sí se necesita, como usted lo decía, un análisis un poco más técnico, porque yo que también en algún momento he recurrido a estas aplicaciones para poder trasladarme, entre más es el costo, por ejemplo, de un viaje, más también la cuota que le cobra la aplicación al motorista. O sea, si lo dejan estandarizado en $4, también va a ser aplicado a esos $4 lo que la aplicación le va a cobrar en cuestión de ganancia también para ellos. Es que yo entendía y trato de entender, la propuesta va encaminada de la siguiente manera. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú pides un transporte de aquí a Metrocentro, digamos. Entonces te dice la aplicación que te cobra $2, ¿verdad? Así es. Entonces la legislación, la propuesta que ellos hacen es que la legislación vaya establecida que aunque la aplicación te diga $2, pero por ley en El Salvador tu tarifa mínima es de $4. Tú pagarás a la aplicación $2, pero tendrás que pagar el excedente al motorista o al dueño del vehículo. O sea, hasta hacer llegar a $4 la tarifa mínima. ¿Me doy a entender? Entonces, es complejo porque, imagínate, mejor vas a decir, me voy en microbús o me voy en taxi, ¿no? Y ya dejo de usar la aplicación. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo lograr que, porque el trabajador, el motorista, pone su fuerza de trabajo, pone su vehículo, pone combustible, y la aplicación lo único que hace es mandarte el cliente y se queda con un buen porcentaje de la ganancia, prácticamente sin hacer casi nada, ¿verdad? Entonces, es ahí donde sería importante también la intervención del Estado y tratar también de que los taxis, porque es una competencia desleal para los taxistas, los taxis puedan ir modernizándose. Claro, para esto se requiere apoyo estatal, ¿no? Que los taxis poco a poco vayan modernizándose, cambio de unidades, mejor trato al usuario y puedas competir de manera legal, ilegal con este sector, porque ahorita los más afectados son los taxistas, que también son salvadoreños. Por eso yo decía, aquí busquemos una ley que nos permita ganar, y con esto termino la idea. ¿Cuál es el problema hoy de la Asamblea Legislativa? Y a dos ejemplos me remito. Aquí se aprobó una ley de pensiones. Ahí estuvieron, unas gentes hasta lloraron ahí, hasta las lágrimas sacaron contando sus experiencias.
Pero al final se aprobó una ley que no tomó en cuenta los aportes de los sindicalistas. Luego se aprueba una ley anterior a esta, la ley de recursos hídricos, ¿verdad? Y también allá en el CCL se escucharon a diferentes sectores, entregaron propuestas, se bebió café, se comió semillas, se hizo de todo. Algunos diputados hasta se durmieron en las sesiones, pero al final no tomaron en cuenta ni una sola de las propuestas dadas por los invitados, sino que se aprobó la ley que se ordenó. Puede ser que lo mismo pase con esta ley para regular que se mande a llamar a todos, que se escuche, que bebamos té, que platiquemos, pero que al final cuando venga la orden de Casa Presidencial, porque son tan lindos ellos que ni leen, pues solo dicen vamos a aprobar y aprueban. ¿Sí, algo de Casa Presidencial? Sí, ya viene de allá, ya viene ungido, ya viene bendecido, ya viene revisado y lo vamos a aprobar. Puede ser de que eso también ocurra en este caso. Bien, complejo porque también ahí subirían los costos. Los taxis, por ejemplo, ahorita la tarifa mínima de taxi, un viaje corto, $3. Si se hace esta ley, si se aprueba esta ley, los taxistas van a tener que subir también a $4 también. Entonces, el perjudicado siempre será el pueblo salvadoreño. Bien, el último de los temas, diputada, los desaparecidos durante el régimen de excepción, el mayor fracaso del tema de seguridad para el gobierno. Mire, hablar de seguridad en nuestro país es hablar de un tema muy sensible, muy complejo. Yo creo que el 100% de los salvadoreños que vivimos acá y los que viven fuera y que tienen familia aquí en El Salvador, vamos a coincidir que la delincuencia se debe de combatir. No solo la delincuencia pandilleril, sino también la delincuencia de cuello blanco, el crimen organizado y otros tipos de delincuencia y mafias que se puedan dar en una sociedad y que son un cáncer que carcomen y que corroen y que corrompen y frenan el desarrollo económico y cultural y los avances de los pueblos. Yo creo que en eso no hay discusión. El punto aquí es cuál es el camino que vas a tomar para poder llegar a cortar el problema. Para mí, sinceramente, el problema de la delincuencia común, que es lo que más se ve en nuestro país, ahí se ha visto un combate muy frontal, muy directo al tema de las estructuras delincuenciales. Pero puede pasar que si tú tienes una milpa, digamos, y le crece maleza y solo las chapodas, a la semana va a estar otra vez grande, porque no estás atacando el problema de raíz. Aquí nosotros estamos viendo como cuando hay un incendio y apagas las llamas, pero dejas encendida brasas, eso puede volver a resurgir. Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio. Aquí en El Salvador se debe de perseguir hasta debajo de las piedras al que ha cometido un ilícito, al que le ha quitado la vida a otro salvadoreño. Pero entramos a un conflicto con el régimen de excepción. Y es que el régimen de excepción no solo ha servido para combatir la delincuencia, sino que también se han cometido graves violaciones e injusticias. Y quiero explicar por qué. Cuando inició el régimen de excepción, se dijo la oposición defiende criminales, defiende terroristas. 10 meses duró esta campaña, una campaña agresiva, abusiva, sin ningún límite. Ponían a los diputados del frente tatuados, con tatuajes en la frente, y estos son los que defienden a los delincuentes. Una campaña que vino desde el máximo mandatario hasta el último en la línea de mandos. 10 meses después, el gobierno reconoce y dice, sí, hemos capturado inocentes, más de 3,000 inocentes han sido capturados, pero ya están puestos en libertad y hay otros que van a ser puestos en libertad. Entonces eso nos da la razón. O sea, hay inocentes capturados durante el régimen de excepción. Son los daños colaterales que dijo el vicepresidente. Que realmente no fueron colaterales. Sí, son daños directos a la economía, a la salud, a la vida de los salvadoreños. Entonces nosotros hoy en el país tenemos dos tipos de víctimas. Las víctimas de la delincuencia común, que estos alcanzan justicia cuando el delincuente, cuando el infractor es capturado y paga y purga su pena. Ahí alcanzas justicia. Y si hay que pedir reparaciones civiles, también ¿a quién se las exigís? Al que cometió el delito. Y hoy en El Salvador hay víctimas del Estado. Entonces, ¿quién responde ante las víctimas del Estado? ¿Cuándo estas víctimas del Estado van a tener justicia?
el día que el Estado no solo reconozca la captura de inocentes, sino también repare los daños causados, porque se ha confundido por manejo publicitario que la seguridad en el país es solo que no hayan homicidios. Esa es una parte fundamental y esencial. Eso es fundamental, pero no es lo único. Para que hablemos de un país totalmente seguro, tú y yo tenemos que tener la certeza de que en este país vamos a gozar de las libertades y derechos fundamentales necesarias que me permitan el pleno goce del desarrollo. Esa es la verdadera seguridad de mi persona como ser humano y como habitante de esta república. Eso es la verdadera seguridad. Es bueno, es importante la reducción de homicidios, pero la reducción de homicidios en el país venía desde antes del régimen de excepción. Ya desde antes del régimen de excepción nosotros teníamos días con 0 homicidios, sea verdad, sea mentira, pero teníamos esos días con 0 homicidios. Luego, con el régimen de excepción, esto crece. Y yo digo, cada vida de un salvadoreño que se salve es importante, pero también cada vida de un salvadoreño inocente que está muriendo bajo la custodia del Estado. Y si estás bajo la custodia del Estado y morís, ¿quién es el responsable? ¿Quién es tu homicida? del Estado. El Estado salvadoreño. El Estado debe de responder por ello. Por eso, y luego tenés a la par otro problema que tiene que ver con el tema de seguridad también, que es el tema de los desaparecidos en el país. Y te puede, quizás a los salvadoreños no nos guste cuestionarnos, pero te puedes cuestionar y decir, bueno, si ya algunos medios de comunicación y ya el gobierno ha dicho que ha desarticulado las organizaciones criminales en nuestro país, pero siguen habiendo desaparecidos, ¿verdad? Entonces esto te puede llevar a una conclusión. El tema de los desaparecidos es mucho más complejo entonces, porque no tiene que ver con delincuencia pandilleril, porque si ya están desarticulados, porque si ya está controlado, ¿por qué en el país siguen habiendo desaparecidos? ¿Qué clase de crimen o qué clase de organización criminal hay detrás de los desaparecidos? Y cerrar los ojos y hacer de cuenta que no existe el problema no lo soluciona. Familiares de desaparecidos andan hasta con un álbum de fotografías y la fecha en que supieron por última vez de su ser querido. Entonces yo creo que en el país se debe de trabajar de manera integral, porque no puedes estar diciendo que tenés el país más seguro del mundo. Podés decir que ya desarticulaste las estructuras delincuenciales, que puede ser cierto, pero ¿por qué siguen habiendo desaparecidos? No hay un vínculo entonces entre los desaparecidos, que no sabemos si están vivos, si están muertos, si están en una fosa común, si hay trata de blancas detrás de estas desapariciones. ¿Qué es lo que hay detrás? Si ya controlaste el flagelo de las pandillas, ya lo tenés controlado, ya lo tenés encapsulado, ya ha reconocido que hay inocentes porque el gobierno lo ha reconocido, pero ya dijiste, ya los controlé, ¿verdad? Pero también dices, sin régimen de excepción, esta burbuja a mí se me revienta. Yo necesito el régimen porque si no tengo régimen no hay seguridad. Esa es la narrativa. Ok, vale, aceptamos ahí. Pero ¿y el tema de los desaparecidos? ¿No tiene relación con la delincuencia común, con la delincuencia pandilleril en el país? ¿Qué hay? O sea, el Estado salvadoreño debería de estar preocupado, porque entonces estamos enfrentando una delincuencia mucho peor quizás que las que mataban, que las que extorsionaban, porque están desapareciendo seres humanos. Y encuentran ya los cadáveres en estado putrefacto o calavérico. Lo que encuentran son los huesos muchas veces de estos desaparecidos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo creo que es ahí donde quizás muchos no logren entender que la seguridad es una serie de componentes muy diversos que si no logras atacar la raíz del problema, vas a mantener por un tiempo bien chapodado, bien bonito, pero eso puede volver a crecer y al final los que van a pagar los platos rotos vamos a ser nosotros, los salvadoreños y las salvadoreñas. Ojo, no podemos decir que sin un régimen de excepción, que es algo fuera de la regla común, ¿verdad? Uh-huh. Ellos lo que no es común lo hacen común. Cuando yo oigo a un diputado decir sin régimen se nos cae el tema de seguridad,
Pareciera entonces que hemos construido una seguridad como un castillo de arena y cuando venga la ola nos la va a llevar, y eso es peligroso, pienso yo. Yo contenta con que la gente se sienta segura, con que viva la sensación de seguridad, pero ojalá que perdure en el tiempo, porque hay dos factores importantes aquí: el costo económico y el tema de las garantías constitucionales, a menos que ellos reformen la Constitución y digan ya, por ejemplo, el plazo de la detención provisional ya no va a ser de 72 horas, sino que va a pasar a ser de 15 días, lo normalizás, lo legalizás, y que digas ya el término de inquirir o la prisión preventiva pasa de 6 meses a 18 meses, y ahí estarías como normalizando ya el tema de el régimen en el país. Pero sí, yo decirlo, y lo hemos dicho, yo quiero dejarlo claro, aquí todos creo yo que estamos de acuerdo que el que debe, que pague, que lo busquen hasta debajo de las piedras hasta que lo encuentren, pero el inocente que salga libre. Pero más aún creo que en el país nos falta empatía y ponerte en el lugar de esa mamá, de ese papá, de ese hijo que tiene a su pariente desaparecido, que no lo encuentra ni vivo ni muerto, que busca ayuda, que la sociedad no quiere ver, que la sociedad no quiere oír, pero sobre todo las autoridades, y no estoy hablando del gobierno, porque muchas veces solo dicen el gobierno, no, si es que el Estado somos todos, pues, somos todos, y podemos caer aquello de culpa de todos, consuelo de tontos, ¿verdad? No, aquí hay entidades responsables que deben de responder, y yo felicitar a las familias que se han organizado y que andan marchando y que presentaron un álbum de fotografías de desaparecidos con fechas, edades, nombres, el color de la ropa que llevaba, y que hasta hoy no sabemos tenía nada. Respuesta. Bien, diputada, gracias por su tiempo también y por brindarnos pues esta información que es importante, y también pues la cercanía con la población a través de sus en vivos y de todo lo que usted realiza en el territorio. Gracias a usted, Víctor, y un saludo a la población, y recuerde que lo más maravilloso de esta vida es saber vivir en paz y tranquilo con usted mismo y con los demás. Bien, agradecemos a la diputada Marlene Funes. Regresamos al set número 1 para el cierre de este programa. Estamos a pocos minutos para llegar a las 9 de la noche en El Salvador, y es hora de despedirnos de usted, que ha sido parte de nuestra exclusiva transmisión de su espacio Frente Informativo. Gracias a quienes nos sintonizan por la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente, Radio Iscanal, Mangle, Fonseca, Segundo Montes y Tehuacán, y también a usted que nos visualizó por las plataformas digitales. Me despido cambiando un poco la célebre frase de la actriz y humorista canadiense Catherine O'Hara: la noche es realmente el mejor momento para reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país, ya que todas las ideas y pensamientos están ahí para usted, porque todo el mundo está durmiendo. Ayúdanos a cambiar la historia que hoy tenemos en El Salvador. Su servidor Víctor Sánchez y todo el equipo de comunicaciones del FMLN le desea una feliz noche. Hasta pronto.